Bueno, vamos a descubrir aquí a Carla. Esa es la reliquia peregrina. O sea, ha recorrido ya diversas partes del mundo. Bueno, hoy nos acompaña. Regalo más grande, qué lindo. Ese sí no lo... Bueno, en algún momento estaremos en Guatemala. Ay, primero Dios. Sí, aquí estamos organizando otra exposición para mediados de diciembre. Estoy Perfecto. investigando. Te recomiendo, yo creo que tú viste el video cómo lo organizaron nuestros amigos en Texas. Creo que me lo envió. El que he visto, Sí, voy a... ahí está en la página de las reliquias y en la página de amigos de Carlo. eh, También en el Instagram está, o sea, una muy bonita organización que hicieron. Y es más, la vamos a tomar como modelo y referente. Ay, perfecto. Bueno, ahí nos pondremos de acuerdo aquí en el equipo de Guatemala para la Claro. segunda exposición. Le damos la bienvenida a Astrid, a Marisela, María Azucena. Una bienvenida a este cuarto ciclo de formación. Muchas gracias. Hoy es un tema especial, como todos los temas eucarísticos que vamos a abordar. Tú dirás, Paulina. Creo que podemos iniciar y conforme vaya Bueno, entrando muy bien. la bienvenida. Igual el tema va a estar grabado, luego nos compartirán a través del Facebook de Reliquias y amigos de Beato Carlo Acutis. Estamos transmitiendo en vivo también para todos. Una cordial bienvenida en este cuarto encuentro. Quien lo creyera, ya llevamos 4 encuentros. Eh, Sabemos que la hora es un poco complicada para muchos. Me escribían algunos que normalmente a esta hora van a la Eucaristía, Mm, pero le pedí a ellos que nos mantuvieran en oración allí en la Eucaristía y que tenían la garantía de luego verla y compartirla. Eh, Hoy hemos querido que las reliquias peregrinas del Beato Carlo Acutis, estas reliquias que han recorrido ya un gran número de lugares, de países, estén con nosotros, para que sea el Beato Carlo quien interceda por para que el Espíritu Santo esté en los labios de este instrumento y que sea el Espíritu el que hable, no mi humanidad, sino que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender y a comprender el amor eucarístico de Carlo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos encender ese amor eucarístico que Carlo tuvo. Y por eso vamos a pedirle a él y que sea la oración inicial para que se cumpla la divina voluntad de Dios en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven beato Carlo Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas, haz que pueda formar parte de los santos de tu iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad a imagen del joven Carlo,
que creciendo en estas virtudes, ahora vive a ti. Concédeme y concédenos la gracia que tanto necesitamos. Confiamos en ti, Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra dulcísima Madre, y con la intercesión tuya, Beato Carlo Acutis. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bien, creo que este ciclo de formación que tan gentilmente nuestros amigos de Carlo Acutis en Guatemala han abierto para el crecimiento espiritual nos ha servido y nos servirá para entender aquello que fue camino de santidad para Carlo. Queremos transmitir a todos, jóvenes, adultos, niños, religiosos, religiosas, el amor y la devoción eucarística a través de la vida de este joven beato. Pero no podemos hablar, ni siquiera podemos empezar a tocar el tema de los milagros eucarísticos, hablar de esas bellas historias, sin entender la Eucaristía. Y creo que nos tomará un tiempo de catequesis entendiendo la Eucaristía y la adoración eucarística. Recordemos que Carlo era muy claro en hablar de la adoración eucarística. Carlo decía que si del sol recibimos tanta vida y tanta gracia, si el sol es el que nos alimenta y nos da vida en la tierra, ¿qué no podemos recibir de rodillas a aquel que es el dueño y creador del mismo sol? Y eso tan sencillo es tan profundo teológicamente. En los domingos anteriores estuvimos abordando en primera instancia una pequeña introducción de la adoración eucarística y nos propusimos estudiar y profundizar en el momento más importante que nosotros tenemos en el Tríduo Pascual, como es el jueves eucarístico, donde se inicia y se da eh, vida a la institución del orden, del sacramento del orden, pero sobre todo indagando en esa oración silenciosa de Jesús que fue el Getsemaní. Y en 2 domingos estuvimos profundizando la importancia de esa oración solitaria de Jesús, que también es una oración solitaria también para nosotros cuando estamos delante de Él, y comprendíamos que cada vez que Jesús Eucaristía está expuesto, se está recordando ese momento especial de la oración de intercesión de Jesús ante Dios Padre a través de la adoración eucarística. Comprendíamos esas 7 penas del alma, las cuales fueron muy dolorosas para nuestro Señor. 7 penas que nos llevan a nosotros a meditar constantemente. Pues hoy vamos a tocar el tema de la adoración desde el punto de tratar de entender qué es adorar. Porque nosotros decimos que somos adoradores eucarísticos y hacemos nuestro momento de adoración, cada uno en su magnitud, en su dimensión y en el tiempo que le cree oportuno. Para Carlo era simplemente 10, 15 minutos en los que él participaba antes de la Eucaristía o después de la Eucaristía, pero era un encuentro diario, era el encuentro de un corazón totalmente enamorado, enamorado desde niño, un corazón que recientemente publicaba un artículo tomado de los extractos del libro de Antonia, su madre, en el cual ella explica cómo entender la santidad de su hijo Carlo. Comenta en uno de sus apartes de cómo Carlo en un momento de oración vio cómo la Santísima Virgen depositaba su corazón en sus pequeñas manos. Eso solo es posible de un corazón que se enamora de la Eucaristía. Porque en algún momento hablábamos que un adorador eucarístico nunca está lejos de sentir la presencia de María Santísima, porque donde está el corazón de Jesús está el corazón de María, y desde esa manera es que podemos entender la unión perfecta y sacramental de los Sagrados Corazones.
¿Qué es adorar? Adoración es uno de los actos propios del ser humano y para el cual fue creado. Cuando estudiamos los textos bíblicos en el Antiguo Testamento y empezamos a mirar todo el entorno de la Pascua judía, que es el que tenemos como referente para nuestra Eucaristía, recordemos, y eso lo hablábamos, lo hablaremos más adelante, que la cena eucarística que nosotros tenemos, la Santa Misa, la acción de gracias, la Eucaristía que celebramos es un recuerdo y tiene ritos y tiene elementos de esa cena pascual judía en la cual Jesús participó ese jueves y recordábamos que quedó la cena inconclusa porque él se retira al Getsemaní y es la dimensión de que una Eucaristía nunca termina, una Eucaristía siempre está prolongada en el espacio, en el tiempo, perdón, hasta que Jesús vuelva en su segunda venida y se cumpla todo el ciclo de la redención. Analizábamos y queremos adentrarnos en el entender que en ese momento de celebrar la Pascua judía, uno de los hincapiés que el Señor Dios en ese momento, Dios Yahvé, por los cuales liberó al pueblo del yugo de los egipcios, era para que dejaran de participar en la adoración de los dioses egipcios, porque él quería que se cumpliera lo que hablábamos en algunas de las penas, que toda criatura adorara a su Señor, adorara a Dios, que era el Señor de toda la creación, no a los dioses humanos, que eran los dioses egipcios, sino al Dios creador de todo. El fin último con el cual Dios creó a la humanidad era de que el hombre sintiera que tenía un padre creador que le quería y quería de su pueblo, el amor en el cual se le tiene que retornar por ser criaturas de un padre que depositó en cada uno de sus hijos amor. Entonces, él libera a su pueblo con un único objetivo. El único objetivo de la liberación era que el pueblo llegara a adorar a Dios en su montaña, en su encuentro. Liturgia significa el trabajo de adoración. Por eso, cuando nosotros miramos toda la liturgia católica, desde la Eucaristía, que es la oración principal, toda está dirigida en darle adoración y reconocimiento a Dios Padre. Toda la Eucaristía es una ofrenda a Dios Padre. Desde la primera oración hasta la última oración que el sacerdote en nombre nuestro eleva. Es un agradecimiento a Dios Padre por ser su criatura. Cuando miramos el oficio divino, los que participamos del oficio divino, vemos que todo el oficio divino es un reconocimiento de adoración. El oficio divino, que es un trabajo y que debiese ser para todos, primera instancia de obligatoriedad para los sacerdotes religiosos y en segunda instancia para los laicos que ejercemos un sacerdocio ministerial por el bautismo. Cuando nos unimos a ese oficio divino, lo único que vemos allí es adoración a Dios a través de la salmodia, que es tan especial. Y es allí cuando entendemos el sentido de la palabra liturgia, que significa adorar a Dios, el trabajo de adorar a Dios. Entonces, en este aspecto, comprendemos que la adoración es la oportunidad que Dios le da al hombre a través de su Hijo Jesús de abrir el corazón y sobre todo que Dios le abre la intimidad.
lo que quiere Dios Padre es que a través de su Hijo nosotros entremos al corazón eucarístico de Jesús y que entrando en ese encuentro eucarístico le reconozcamos verdaderamente santo. Todos los actos litúrgicos, toda oración litúrgica, toda la simbología que nosotros usamos, nos lleva a querer adentrarnos esa intimidad con Jesús Eucaristía. Cuando contemplamos ese cirio encendido en el Santísimo, nos recuerda que es Dios, es esa luz que vence las tinieblas y que está diciéndonos que Jesucristo, su Hijo, es la luz que redimió a la humanidad a través de su sacrificio, que está presente. Los hermanos separados tristemente critican lo que no conocen. Ellos nos critican a nosotros los católicos por encender velas. Y resulta que encender velas es un rito fundamental de los judíos. Aún lo celebran. Cuando los judíos visitan la tumba de Raquel, la tumba de José, la tumba de sus patriarcas, siempre encienden velas, porque para ellos es un significado importantísimo. La luz significa el romper las tinieblas y reconocer que Dios es el que da la luz, es el Bereshit, es el Génesis, es la creación. Lo primero que Dios hizo cuando creó la humanidad fue separar la luz de las tinieblas. Por eso un judío enciende siempre una luz en la oración. Por eso al celebrar la Eucaristía siempre está acompañado de los cirios. Se encienden los cirios, es fundamental porque es el recuerdo de ese Génesis y también el recuerdo del Apocalipsis que también nos habla de la luz. Esa simbología de la adoración, son muchos los símbolos que tenemos que entender, nos lleva hoy a analizar y a profundizar en algunas ideas fundamentales y básicas que nosotros, los católicos, debemos entender. En el qué es adorar. Adorar, en una primera instancia, es ir a lo esencial. A veces, como nos decía el libro del Principito, lo esencial es invisible a nuestros ojos. Cuando estamos en adoración eucarístico, contemplamos una custodia o contemplamos el tabernáculo y hacemos nuestro esfuerzo íntimo y personal por reconocer la presencia de Dios, la presencia de Jesús Eucaristía, en algo que teológicamente y espiritualmente no vemos, sino es un aspecto físico que se nos permite para la adoración. Pero en lo más importante de la humanidad está allí presente en algo tan sencillo y que nosotros no entendemos, pero que es esencial. ¿Y cómo reflexionar esto? Estamos próximos a celebrar la Navidad. Y en medio de la alegría de la Navidad tenemos un hecho muy doloroso y recordamos un personaje muy trágico que es Herodes. Y contemplamos en este personaje que Herodes solo se adoraba a sí mismo y por lo tanto quería deshacerse del niño y deshacerse con mentiras y con engaños. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorarse a sí mismo, a adorarse a su yo, a ser ególatra. E incluso la vida cristiana, cuando se está sin adorar al Señor, puede convertirse simplemente en una forma educada de alabarse a sí mismo. Tristemente vemos a nuestros hermanos separados, y perdonen que yo toque siempre este tema, pero es que la crítica de ellos también es fuerte, que ellos dicen tener un encuentro de oración y de adoración a Dios, pero solo lo hacen a través de sus líderes, solo van a los encuentros porque los grandes líderes motivan simplemente ver lo que sucede con la iglesia de River, que es una de las más faranduleras hoy en día, porque
es cómica, tiene show, le es agradable a muchos, aunque tiene su profundidad de conocimiento, pero no deja de llegar y no toca el tema de la adoración que quiere Dios, que es ritual, que es litúrgica, que es sacramental, porque la adoración implica sacramento, la adoración implica Eucaristía, y no hay Eucaristía si no hay sacramento, si no hay sacramento del orden. Entonces, lo que sucede cuando no reconocemos esta presencia eucarística es simplemente que vamos detrás de los líderes y motivadores humanos que solo recogen multitudes, pero no llevan al encuentro de Dios. ¿Esto cómo lo entendió Carlos? Cuando él decía, desde muy pequeño, que él no entendía cómo habían filas tan largas para ir a un cine, para ir a una discoteca, para ir a un mall, para ir a mirar un artista, y el Santísimo siempre estaba solo. Y tristemente se continúa en esto. Es más, los católicos no hemos entendido la profundidad de la adoración eucarística. Y el Señor hoy en día no nos está pidiendo, tal vez por nuestras múltiples ocupaciones, todo el tiempo que debiéramos darle. Él lo dice, al menos una hora. Y Él nos da el ejemplo cuando se retira a la montaña, y el reproche que le hace a sus discípulos es: no habéis podido velar siquiera una hora, que esa hora encierra lo que es la Eucaristía. Cuando no entendemos eso, vemos que los católicos simplemente somos los que más vivimos sin Dios. Nos queremos alejar y buscar momentos y oportunidades para estar en comunidad, pero no en lo de Dios. Tristemente nos convertimos, y veremos ahora en la Navidad los templos llenos, pero solo por ocupar una festividad. Y el Santísimo siempre estará solo. Y Él nos está pidiendo, ¿cómo lo hacía Carlos? 10, 15 minutos antes o después de la Eucaristía. Recalcábamos la importancia de estar mucho tiempo antes de la Eucaristía para prepararnos y adentrarnos. Y cuando nos preparamos y nos adentramos, estamos en adoración, porque cuando antes de celebrar la Eucaristía, nuestro lugar principal de encuentro es el Santísimo, donde está, y allí nos sumergimos en adoración y nos preparamos para vivir el ritual eucarístico. Otro segundo punto de qué es la adoración es recordar que cuando nosotros estamos adorando, cuando nosotros estamos en adoración, descubrimos el significado de nuestro camino y de nuestra vida. Lo empezamos a entender. Ahí la frase icónica de Carlos: la Eucaristía es mi autopista al cielo, y que es como la segunda parte de esa frase que firmó a los 7 años en su tarjetita de primera comunión. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. ¿Y cuál es el proyecto de vida que Dios quiere para nosotros? La santidad. Es sencilla, y es una santidad que para muchos hoy en día, y es lo que cuando estamos en peregrinación encontramos en muchos países, que los católicos no quieren un camino de santidad y no buscan un camino de santidad porque muchos creen que la santidad, ya ese ciclo se cerró, ya los santos que necesitaba la iglesia ya están. Y es la necesidad de hacerles entender que todos, aún en este tiempo, estamos llamados a la santidad. Carlos es uno de los referentes de los tantos jóvenes que están camino al altar en sus diferentes grados buscando la santidad. Y sabemos, porque Carlos así lo hizo entender a Antonia en uno de sus sueños, que cuando él llegue a la canonización habrá una larga lista de jóvenes que empezarán a subir a los altares.
cuando entendía esta frase y meditaba, e investigaba en la vida de los jóvenes que están en camino a la santidad, hay más de 16 jóvenes que están en los diferentes niveles de santidad y subirán muy rápido, porque hoy lo que queremos es que los jóvenes encuentren que el camino de la vida es un camino de santidad, que no necesitarán por una opción de vida religiosa, por una opción de vida sacramental litúrgica, sino que desde su vida espiritual y personal, cotidiana, ordinaria, pueden alcanzar la santidad. Eso es lo que Carlos entendió. Delante de Jesús, Eucaristía, encontró un camino de vida, encontró un sentido de vida. Ese es el sentido de la santidad. Si nosotros perdemos el sentido de la adoración, perdemos todo nuestro sentido de vida cristiana, porque no hacemos un camino hacia Dios, no hacemos un camino al Señor, sino que, como lo decía en el punto anterior, hacemos es un camino hacia nosotros mismos, un camino totalmente egoísta y un camino totalmente solitario. Carlos lo complementa en una de sus frases. Cuando uno ve la tristeza de las personas, cuando uno escucha a muchas personas en tantos sentimientos de ansiedad, en tantos sentimientos de depresión, en tantos sentimientos de aislamiento, de enfermedad, vemos que no hay una conexión directa con Dios. Y Carlos nos da una frase muy especial. La tristeza es contemplarse a uno mismo. La felicidad es levantar la mirada y contemplar a Dios, que es el único sentido y objetivo de vida. Es el camino que Carlos quiere que nosotros recorramos. En la vida cristiana no es suficiente saber. Y esto para nosotros los católicos que hemos profundizado y nos dedicamos a estudiar y aquellos que evangelizamos y hablamos de Dios. Saber no es suficiente. Lo que es suficiente es salir de uno mismo. Lo que es realmente esencial y necesario es encontrar ese camino que nos lleve a la adoración, que nos lleve a conocer a Dios. Podemos saber de teología, podemos tener mucho conocimiento, pero la eficacia de ese conocimiento y de ese saber de Dios nos tiene que llevar a estar de rodillas, ni siquiera de pie, de rodillas, porque poco o nada vale el tiempo dedicado a hablar de Dios si las rodillas no están dobladas. Volviendo al pasaje de la Navidad que estamos próximos a vivir, comprendemos por qué los reyes que representaban la humanidad en sus reinos y en la sabiduría, porque ellos se postraron de rodillas, porque ellos hicieron adoración eucarística. No solamente la presencia de ellos como sabios, porque una de las significaciones que tienen es la sabiduría humana en la humanidad, sino que ellos reconocieron que estaban ante Dios mismo y hicieron un largo viaje, hicieron un camino, hicieron un recorrido, no de un día, no de 2 días, no de una semana. Fue mucho tiempo que les tomó a ellos llegar a encontrarse con Jesús Eucaristía. Y es el camino y el sendero que nosotros tenemos que hacer. Nos tomará mucho tiempo. Por eso entendemos la parábola. Cuando aquel dueño de un campo empieza a llamar a obreros a diferentes horas del día, al amanecer, a la media mañana, al mediodía, a la media tarde, a la final de la tarde, que es la significación de la liturgia. Eso tiene un significado muy especial, esos momentos y esos tiempos, porque es la liturgia, es el oficio divino, son los momentos de oración, tanto de los judíos como de los católicos. En esos momentos Dios llama a su encuentro y que también se proyecta a entender los diferentes tiempos de nuestra vida. En cualquier momento de nuestra vida nosotros podemos iniciar el camino. Dichosos los que como Carlos lo iniciaron desde niño, desde muy niño, desde los
2 añitos, 3 añitos, y a los 7 años poder dar ese testimonio que lo único que se quiere es estar unido a Jesús. Pero hay muchos que recorren un camino y en un momento especial inician la conversión. La hermana Claire descubre ese camino de santidad, de la alegría permanente, después de haber recorrido un camino de juventud que la había llevado a diferentes senderos, no de felicidad y no de alegría, solo encuentra el camino de felicidad, como lo dice ella, la oportunidad del todo o nada, cuando dobla sus rodillas delante de Jesús Eucaristía e inicia su proceso de conversión, que la lleva fácilmente también a entregar su vida. O lo que hizo San José Sánchez del Río, que caminando a su martirio, caminaba al encuentro de Jesús porque afirmó, nunca ha sido tan fácil llegar a ser santo. Y estos ejemplos son los que veremos más adelante de estos jóvenes que van camino a la santidad. Buscaron un camino y Carlo quiere que nosotros encontremos ese camino de santidad y sobre todo a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, a nuestro modo, pero en obediencia. No se camina en desobediencia, se camina en obediencia. Y para caminar en obediencia hay líderes espirituales, pero por sobre todo hay sacerdotes y hay religiosos, que para que ellos continúen su camino, nuestras rodillas tienen que estar dobladas para que ellos sean correctos pastores. Porque los pasos que nosotros demos en ese caminar siguiendo a un pastor, nos llevarán a donde el pastor nos lleve. Y para que sea un camino recto de santidad, implica nuestra oración. Por eso nuestras peregrinaciones, con las reliquias peregrinas, hemos pedido a todos que se unan en la oración, en las preces sacerdotales. Lo encontrarán al final de cada artículo de Un Paso al Día, de cada publicación diaria. Si usted va al final de la página, encontrará las preces sacerdotales. Descárguelas, ore por ellos, compártalas. Lleve esas oraciones también a la adoración eucarística. Después de su encuentro personal, ore por nuestros pastores. Cuando usted ora con esas preces sacerdotales, entenderá todos los sufrimientos que vive la iglesia y todas las carencias y necesidades de nuestros líderes religiosos y religiosas. Habiendo descubierto este camino de santidad, vamos a un tercer punto de la adoración. Y es este punto, pudiésemos decir que está en el centro sin invalidar los anteriores, que significa poner a Dios en el centro de nuestra vida. Eso es adorar, poner a Dios en el centro de nuestra vida. Nosotros siempre queremos en nuestra organización de vida colocar las cosas, cada cosa en su lugar, y procuramos mantener un orden en nuestros hogares, un orden en nuestros lugares de trabajo, un orden en nuestra vida misma. Pero el primer orden que debemos tener es de dejar a Dios en primer lugar. Adorar es poner nuestros planes de vida, es poner nuestro deseo de vivir primero en los planes de Dios. Antes que mi tiempo, antes que mi necesidad, antes que mis derechos y antes que mis propios espacios, está mi deber de adorar a Dios. Por eso el cristiano católico siempre al abrir los ojos lo primero que hace es signarse, y en ese signarse reconoce la presencia trinitaria en cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Y cuando nos signamos, vemos que esa cruz está en el centro de nuestra vida y muy cercana al corazón. Cuando nos persignamos,
Llevamos esa cruz trinitaria a cada uno de nuestros aspectos esenciales de nuestra vida, a nuestra humanidad. Pero por eso es la importancia de que nosotros reconozcamos que adorar es colocar a Dios en el principio de nuestras vidas. Solo así podemos contemplar las palabras de Jesús que suenan duras, pero son la realidad plena y completa. Sino aquel que no sea capaz de dejar a padre y madre, hijos, esposa, no es digno de mí. Aquel que inicia el arado y mira atrás no es digno de mí, porque es colocar toda la vida en la voluntad de Dios. Y nuestra oración tiene que ser por alcanzar esa voluntad de Dios, que la voluntad de Dios la estamos refiriendo cada día en nuestra oración del Padre Nuestro. Le pedimos a Dios que se haga la voluntad, no la nuestra, y eso lo comprendimos analizando el Getsemaní, que el orgullo de Dios Padre con su Hijo era que aunque estaba siendo triturado y martirizado y iba a ofrendar su cuerpo, hacía la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo a Dios sentirse orgulloso. Y por eso es que la humanidad se redime a través de Jesús, porque Él cumplió la voluntad en su parte humana, y la voluntad divina estaba en la redención de la humanidad a través de su sacrificio. Solo dos seres han hecho este cumplimiento de voluntad: Jesús en su parte humana y María Santísima cuando da su sí, cuando da su fiat. Y María Santísima no estuvo lejana de sufrimiento, toda su vida estuvo viviendo un martirio, pero cumpliendo totalmente la voluntad de Dios. Por eso siempre debemos recordar que Dios debe estar en el centro de nuestras vidas para cumplir la voluntad. Como un cuarto aspecto, analizamos y podemos entender que adorar es traer vida, impregnar la ternura de Dios en el mundo. ¿Y qué es impregnar vida? Lo decíamos al inicio, cuando Carlos entendía, y luego lo dice en otra frase. Carlos entendía el sentido de estar de rodillas ante el Dios, Señor y Creador del universo. Y sobre todo él hacía esta alegoría con el sol, que el sol si nos da vida, que no podemos estar, que no podemos recibir estando con aquel que es el dueño y creador del sol. Pero Carlos nos dice en otra de sus frases que cuando se está en adoración eucarística es la oportunidad que tenemos para hacernos santos. Cuanto más tiempo estemos en adoración, más santo nos vamos haciendo. ¿Y cuál es la oración perfecta en la adoración? Lo hemos hablado muchas veces. Y hay modelos para alcanzar un momento de intimidad con Dios. Muchos nos hablan de muchos modelos. Pero solo bastaría con analizar el momento central de la Santa Misa y de la consagración eucarística. Es el que seamos capaces de decir con todo el corazón: Señor mío y Dios mío. Con que nosotros meditemos y analicemos esto delante de Jesús, y que con nosotros, con esta pequeña ejaculatoria, digamos Señor mío y Dios mío, nosotros empezaremos a sentir la ternura de Dios. Porque cuando Tomás estaba metiendo su mano en el costado de Jesús, él pronuncia esta frase que siempre recordamos y recordaremos: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le abre el costado y deja que deposite su mano allí con toda la ternura. Lo hace con amor, no lo hace con reproche, lo hace con ternura.
Y ese contacto humano con el corazón espiritual de Jesús es lo que Tomás nos deja como testimonio. Y Tomás guardó silencio. Fueron sus únicas palabras. Por eso, adorar es guardar silencio ante la palabra de Dios. Adorar es comprender y aprender no a decir palabras que nos puedan doler, que nos puedan sentenciar, sino buscar escuchar en estas pequeñas palabras, en esta corta oración, una oportunidad de consuelo. Llegamos a la adoración eucarística con muchas situaciones y todos somos testimonio de las diferentes maneras que llegamos a la adoración eucarística. Preocupados, tristes, enojados, soberbios, enfermos, maltratados, humillados. Y la oración con la que nosotros podemos llegar es simplemente con decirle, Señor mío y Dios mío, aquí estoy. Y ojalá poder decir, haz de mí lo que quieras. Pero para poder llegar a esto, hay que hacer todo un proceso también de dejarnos triturar. Al adorar, nosotros rechazamos lo que no debe ser adorado. Y eso es importantísimo. Recientemente venimos de las celebraciones del Halloween. Y tristemente veíamos a tantos católicos celebrando esta festividad que no es de iglesia. Y conocemos todo lo que genera y lo que es el Halloween. No vamos a hablar de esto en este momento. Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos cambiado los intereses del Evangelio por nuestros propios intereses? ¿Cuántas veces hemos cubierto de religiosidad y de ritualidad lo que es cómodo para nosotros? Incluso para nosotros como católicos, ¿cuántas veces hemos hecho un rito o un grupo de servicio en la iglesia a nuestro modo y a nuestra medida? Y es más, nos atrevemos a ser soberbios con Dios cuando decimos, yo no quiero obedecer lo que a mí me dicen, sabiendo que es un camino que nos están ofreciendo para la oración. Muchas veces hemos confundido el criterio según Dios, que es servir a los demás, con el criterio que se es según el mundo, servirse a sí mismo. Y en ese servirse a sí mismo, muchos podemos tocar la puerta de la soberbia, del egocentrismo. Y empezamos en esa adoración que lo hablábamos al inicio, de contemplarnos a nosotros mismos. Cuán sabio soy, cuánto sé. Y escuchamos esas frases. Y yo que siempre he estado en la iglesia, y yo que sé cómo es, y yo que sé, y yo que hago, y yo que sirvo. Así mismo, nunca ha hecho un servicio en la voluntad de Dios. Nunca ha entregado nada para Dios. Lo ha hecho para sí mismo. Entonces rechazamos en ese momento lo que realmente debe ser adorado. Lo que tiene que ser un servicio con sacrificio se convierte simplemente en un momento de soberbia y de confundir y tergiversar los valores de la adoración. Cuando yo estoy adorando, debo entender que debo estar dispuesto al servicio a los demás. Y el servicio a los demás no quiere decir de un oportunismo y de servicialidad máxima, de creer
que porque permanezco en la iglesia sirviendo, estoy adorando. Muchas veces vemos nosotros que ni los sacristanes, ni los ayudantes de la sacristía, o mucho más, lo vemos también incluso en monaguillos, seminaristas, que no están en conexión de la adoración como es la Eucaristía. Están sirviendo como empleados, mas no como cristianos adoradores. Y eso es algo que tenemos que entender y de entenderlo muy claro. Si yo presto un servicio en el templo, es un servicio con sacrificio y con humildad, y eso no me debe desconectar del momento eucarístico. No me debe desconectar, no me debe distraer. Ese servicio que yo hago en el altar es un servicio a los demás, porque todos estamos participando de un culto. Pero Carlos lo lleva mucho más allá. Carlos no fue monaguillo, fue catequista, estuvo colaborando en la parroquia, pero esa dimensión personal de servicio a los demás lo lleva a través de la caridad. Y conocemos los ejemplos de caridad de Carlos, un desprendimiento de la riqueza humana para darla como oportunidad de beneficio a los más necesitados. Un niño de condición rica que era totalmente desprendido de su dinero. Para él el dinero era simplemente un papel que tenía valor cuando se da la caridad, él lo manifestaba. Siempre en el servicio de los demás, se preocupó por los indigentes que encontraba en su camino en Milán. Se preocupó por llevar el dinero a la caridad en los servicios de asistencia. Pero es reconocer ese servicio a los demás. Y nosotros podemos servir a los demás simplemente con nuestra oración. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a alguien, yo voy a orar por ti, y se queda allí? Cuando es una oportunidad de servicio muy grande, que cuando yo esté en la adoración eucarística, poder colocar a aquellos que están necesitados, aquellos que nos han pedido oración. Simplemente si revisas las redes sociales, hay tantos que están pidiendo oración, pues sírvete de esas redes para colocarlos en oración. Aquella noticia que viste de alguien que acaba de morir víctima de un asesinato, de un accidente, ofrécelo allí delante del altar. También las redes bien usadas nos puede servir para la oración. Yo en lo personal busco un momento en la adoración eucarística para revisar en las redes aquellos que están pidiendo oración, aquellos que escriben pidiendo oración a nuestras redes, ofrecerlos allí en un momento de intercesión. Y por aquellas almas que acaban de partir víctimas de cualquier situación, accidente, eso es servir a los demás. Y tiene mucho valor porque es una oración totalmente silenciosa, nadie la ve y nadie debería saberlo. Cuando hemos superado este momento de entender la adoración desde este aspecto de servicio, pues comprendemos que también adorar es hacerse pequeño y caer en la cuenta de que lo que realmente importa no es tener, sino amar. Se nos ha dicho y lo hemos escuchado que Dios es amor, y vemos y lo vimos en la pasada charla de Getsemaní, que todo lo que sufrió Jesús lo hizo por amor, que todo lo que vivió en esas 7 penas fue un mayor acto de amor. Pero en nuestro entendimiento humano, llegar a este punto de encuentro de adoración es saber que cuando nosotros estamos adorando, estamos descubriendo que toda la historia cristiana ha sido un acto de amor, no solo de buenas intenciones, no solo de ideas de santidad, sino que lo que necesita es que nosotros en nuestra humanidad y en nuestra espiritualidad comprendamos primero que somos criaturas, que somos pequeños, que somos nada,
y que lo que tenemos que brindar en la oración es el reconocimiento del amor de Dios y reconocer la ternura de Dios. Comprender que la Eucaristía es un acto de amor, todo es un acto de amor, nos recibe con amor en el saludo trinitario, nos da la oportunidad de congregarnos en oración, dándonos una primera invitación a reconocer nuestro pecado y en acto de amor en ese momento penitencial recibimos la oportunidad de ser absueltos con la condición de confesión, también como un acto de amor. Y la palabra que se nos dirige es un acto de amor. La consagración, la presentación de ofrendas que damos es un acto de amor. Por supuesto, el momento de la consagración es un acto de amor. Eso es lo que necesitamos nosotros comprender en ese encuentro de adoración personal. Ir por amor. Carlos no entendía, como complemento de esa frase de los miles que siguen a los artistas y eventos y actos, no entendía cómo la humanidad pudiese decir que ama a Dios, pero no está de rodillas con Él. No entendía cómo se puede decir que se ama a Jesús Eucaristía y nos cuesta unos minutos de adoración eucarística. Y por supuesto no entendía cómo un corazón que dice amar a Jesús no anhela estar continuamente con Él. Es un acto de enamoramiento, estar con el amado. Por eso a nosotros nos falta mucho entender la adoración eucarística. Y nos permitimos decir que con la adoración eucarística del jueves, que normalmente se hace en los templos, ese jueves eucarístico, con eso es suficiente. Para muchos, pasar toda una noche en adoración eucarística ya es suficiente. Para algunos sacerdotes, solo el tener ese acto público de adoración eucarística es suficiente. Y nunca es suficiente. Nunca es todo. Nunca es lo hice todo. El acto real de adoración eucarística es ese deseo de ir con el amado unos minutos y sobre todo en nosotros debe estar esa necesidad de ese encuentro diario. Antonia recientemente lo decía en una última entrevista, que la vida de Carlos le ayudó a entender cómo él estaba enamorado de Jesús y cómo él anhelaba estar todos los días en la Eucaristía. Cuando hicieron sus muchos viajes, lo primero que hacía Carlos era ubicar un hotel que estuviese cerca a un templo, cerca a una iglesia. Era lo primero que él buscaba, porque aún viajando no podía permitirse estar desconectado de aquella fuente de amor, porque él se sentía como ese corderito pequeño, que lo explicábamos el domingo pasado, la significación de que tiene el cordero en el sacrificio judío. Recuerden, un cordero pequeño, puro, menor de un año, y que tiene toda una simbología. Que fuese menor de un año era porque el cordero no siente temor al oler la sangre del sacrificio. Imaginemos todo cómo estaba cubierto de sangre. Y los corderitos iban inocentes al sacrificio, que tiene la significación de que nosotros estamos ante un cordero que fue sacrificado, pero que no vamos con temor, sino con amor. Y esa es la significación de Carlos, sentirse pequeño como ese corderito que va detrás de su pastor. Y esa semejanza, lo que hemos tenido la oportunidad de ver rebaños, vemos cómo las ovejitas están ligadas a su pastor en obediencia y también
en un disfrute de la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a comprender, la necesidad de sentirnos pequeños para ir a una fuente que es solo de amor. Habiéndonos reconocido pequeños, ya vamos adentrándonos a las partes que también son muy necesarias y fundamentales en la adoración. Cuando yo hago adoración, cuando yo adoro, cuando yo sé qué es adorar, puedo entender que adorar es encontrar a Jesús y que cuando encuentro a Jesús, yo dejo que Él me sane y me cambie. Por eso volvemos a ese Señor mío y Dios mío. Y por eso vamos a una de las jaculatorias muy bellas que pronunciamos antes de ir a recibir la Eucaristía. No soy digno de que entres a mi casa, pero solo una palabra tuya bastará para sanarme. Y después de que yo diga en ese encuentro de adoración, después de yo decir Señor mío y Dios mío, si yo repito esta segunda jaculatoria, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando se adora, cuando entramos en adoración, nos damos cuenta que la fe no solo se reduce a un conjunto de conocimientos, de doctrinas, de oraciones, de momentos, de enseñanzas. Cuando yo voy más allá, encuentro que la adoración es una relación totalmente directa con una persona viva a quien se ama y a quien se desea amar. Hemos visto algunas imágenes de Carlos recostado en el pecho de Jesús. Carlos decía que él quería sentirse como ese Juan recostado en el pecho de Jesús. Y cuánta riqueza hay en ese momento de intimidad, y podemos imaginarnos muchas cosas, podemos tratar de acercarnos a los sentimientos de Juan, que siempre quería estar recostado en el pecho de Jesús, escuchando los latidos de su corazón. Y eso era lo que Carlos quería, sentir el amor de Jesús directo, y por eso él decía que él se recostaba en el pecho como Juan se recostó en el pecho de Jesús, porque es una relación con, con una persona que solo nos da amor. Es cuando nosotros manifestamos al ser querido o al ser amado nuestros actos de amor, tratamos de dar lo mejor. Y Jesús quiere que en ese acto de amor, en ese encuentro personal y solitario y también comunitario, demos lo mejor de nosotros, que es amor. No nos pide ofrenda, no nos pide sacrificio, no nos pide inmolación, nos pide amor. Por eso, cuando analizamos las palabras de Jesús en la cruz, hay una frase muy importante que Jesús pronuncia, y la pronuncia con el mayor dolor, y es la de tengo sed. Y esa sed que tiene una connotación directa con esa copa que ha de beber, que él dice que la ha de beber cuando esté en el reino de Dios, y que ese reino es allí en la cruz, también lleva implícitamente atado esa sed de amor de la humanidad. Mientras todos estaban al pie de la cruz maldiciéndolo y lanzándole improperios, viéndolo maldito y desnudo, él tenía sed de amor. Tenía sed de amor de sus discípulos, que estaba representado en uno solo. Tenía sed de amor de su madre, que estaba allí al pie de la cruz, pero tenía sed de amor de toda la humanidad que lo estaba crucificando, y aún así él pedía amor. Y esa es la sed con la que Jesús nos espera siempre en el Santísimo.
allí en la soledad del tabernáculo. Por último, y para terminar este ciclo en el día de hoy de la adoración, es que comprendamos que al adorar le dejamos a Dios que nos transforme. Hablábamos que en la adoración Jesús nos sana, pero en esta oportunidad es que comprendamos que al adorar nosotros le dejamos a Dios que nos transforme y nos transforma naturalmente con amor, porque el primer acto de Dios es amor, el regalo de Dios es amor, lo que Él ofrece es amor y el sacrificio es de amor. Y es un gesto de amor que cambia la vida. Allí es cuando volvemos al inicio de esta charla, es cuando nosotros debemos retornar y actuar como esos magos y esos sabios que le llevan ofrendas a Dios y le llevan el oro al Señor para decirle que nada es más precioso que Él, que no hay un tesoro más grande que Él, pero que nosotros en nuestra humanidad le llevamos lo único que tengamos. Que cuando le ofrecen el incienso es para decirle que solo Él, a través de nuestra oración, puede elevarnos hacia Él. Es muy bello cuando vemos esa simbología del uso del incienso, cómo está especialmente creado para que se eleve, no para que se quede. Si se queda, no, no se es tóxico, pero cuando vemos el incienso suavemente se eleva a la presencia de Dios y se usa en los rituales. Y en la adoración es Él el que nos va elevando hacia Él a través de ese acto de amor, de Él hacia nosotros y de nosotros en el poco amor o en el mucho, hacer esa conexión con Él. Por último, los reyes presentan esa mirra que tiene ese recordatorio especial en la simbología judía, que era con el que se ungía los cuerpos, con los que se preparaban los cuerpos para ser sepultados, pero que también se ungía para sanar las heridas. Era un bálsamo de sanación. Y pues allí podemos recordar la parábola del buen samaritano, un cuerpo totalmente torturado y que cuando él lo deja al cuidado es con lo que lo ungen, con la mirra. Y esta mirra es para pedirle a Jesús en este momento de transformación que Él nos socorra, que sea Él el que haga de nosotros ese prójimo marginado y sufriente que quiere estar allí con Él recibiendo la transformación. Pues con esta reflexión de lo que es la adoración, espero que nosotros hayamos podido entender hoy esa necesidad de irnos acercando, perdón, cada vez más hacia la adoración eucarística, de ir compenetrándonos y sobre todo si queremos ser divulgadores del legado de Carlo, si queremos entender los milagros eucarísticos, que verán que nos tomará tiempo llegar a los milagros eucarísticos, tenemos que entender todo un entorno que hay en la Eucaristía y que fue lo que Carlo vivió y fue lo que Carlo entendió en su corazón para dejarnos ese regalo y este camino y este sendero de vida que es la santidad. Él quiere que seamos santos. Él quiere que lleguemos a la santidad. El santo cura de Ars nos decía que nadie se quede sin llegar al cielo. Y Carlos nos dice, el cielo es para todos. Y que al igual que San José Sánchez del Río, podamos nosotros decir y manifestar que nunca ha sido tan fácil llegar a la santidad. De verdad, nunca ha sido tan fácil. Y Carlos lo decía, creemos que son dichosos los que estuvieron con Jesús en ese momento,
pero Carlos nos dice que para muchos era muy difícil estar cerca de Jesús. Tenían que hacer largos recorridos y someterse a grandes tumultos de gente para obtener ese contacto con Jesús. Y vemos el pasaje de aquella mujer que quiso tocar la orla del manto de Jesús, esa filacteria que tiene un significado muy especial en el manto judío. Todo el esfuerzo que hizo para tocar a Jesús. Pero Carlos nos dice que solo hoy, en estos momentos, nosotros somos más dichosos que aquellos que vivieron cerca de Jesús porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. Les agradezco muchísimo este tiempo que nos han otorgado y Paulina dirá si tenemos alguna oportunidad para comentarios. Viva Sí, María. sí, con mucho gusto. Adelante el que quiera hablar. Adelante, puedes hablar. Buenos días a todos. Gracias por el mensaje que dio el señor, no sé cómo se llama. Luis Alberto. Luis Alberto, gracias por todo y que Dios lo bendiga y que lo acompañe en donde sea que esté. Gracias. ¿Desde dónde nos hablas? De San José del Golfo. ¿Eso es? ¿Dónde? Aquí en Guatemala, en el municipio de Ah, San en José. Guatemala. Ok. Ajá. Muchas gracias. Vale. Paulina. Bueno, yo también quería agradecerle porque yo creo que sin sus enseñanzas, pues, y sobre todo sin su sí de todos los días, esto no se hubiera dado, ¿verdad? Y también agradecerles a todas las personas que se metieron porque ahí demuestra como eso que usted hablaba, ¿verdad? Ese deseo de santidad de muchas personas, así que qué alegría ver futuros santos, ¿verdad? Aquí conectados. Y yo tal vez quería comentar algo que me quedé dando vueltas y me encantó la analogía y todo el tema de los Reyes Magos. Pero tal vez mi pregunta es, digamos, ellos para poder, digamos, postrarse ante el Señor, tuvieron que seguir una estrella, ¿verdad? Entonces mi Ujú. pregunta es como, digamos, en nuestros casos siento que nos, digamos, usted, Luis Alberto, es una estrella para nosotros para poder nosotros postrarnos, ¿verdad? Esta semana, hoy el domingo en la Eucaristía, pero digamos hacer como énfasis en eso, en la importancia de nosotros ser esa estrella y de buscar esa estrella en nuestras vidas, ¿verdad? Mira que lo que dice Paulina es muy importante, que los reyes para llegar al encuentro con Jesús siguieron una estrella. Y cuando nosotros vemos y hacemos ese entendimiento de la estrella, pues lo vemos reflejado en las 8 bienaventuranzas, que es una estrella. En nuestros pesebres, la estrella que debiese brillar es una estrella de 8 puntas, que son las 8 bienaventuranzas. Ese es el camino de santidad que nosotros buscamos. Pero cuando los reyes, si empezaron este camino, lo iniciaron impulsados por la voz del Espíritu Santo que los llevó a hacer ese camino. Y en todos nosotros está depositado el Espíritu Santo desde el bautismo, que lo recibimos en una primera instancia en el que nosotros no somos conscientes, pero nuestros padres y padrinos conscientemente del deseo de santidad nuestro nos llevan a recibir el sacramento. Y en nuestra juventud lo confirmamos porque ya tenemos un uso de razón y una madurez espiritual en la cual es posible entender. Y ese Espíritu Santo que siempre está brillando en nuestras vidas, que siempre está luchando también con las tinieblas del mal, que quiere opacarlo, es cuando nosotros nos retornamos al Génesis y vemos la capacidad de engaño que tuvo la serpiente, que fue opacar esa luz. Por eso hablamos de la significación de la luz en la Eucaristía y en los ritos.
es dejarnos llevar por esa voz del Espíritu Santo hacia la santidad. Saber también discernir la voz que nos habla y que nos lleva a la santidad. No todas las voces que nos hablan nos llevan a la santidad. Estos reyes, en su sabiduría, que quiere decir que tenían un conocimiento profundo, entendieron que ese camino de santidad era llegar a Belén y encontrar a quien iba a ser el redentor de la humanidad. Pero lo esencial, para no profundizar más, es que sí debemos seguir a alguien. Y en nosotros, ¿quién nos lo dice? Carlos nos lo deja en esta frase tan especial. Criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos, lo dice Carlos. Y la iglesia es nuestra madre, la iglesia es nuestra escuela. Por eso nosotros tenemos que estar muy unidos a la iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar muy compenetrados con la iglesia. Por eso nosotros en nuestras bibliotecas debe estar el catecismo de la Iglesia Católica. Así como tenemos la Santa Biblia, tenemos que tener el libro de consulta para nosotros, que es el catecismo. No podemos hablar nada que no esté en el catecismo. No podemos iluminar a otros si no está fundamentado en el catecismo. No podemos difundir una doctrina que no esté relacionada con el catecismo, y esa es la significación. Por eso es tan importante lo que tú nos dices del dejarnos guiar. María Azucena quiere comentarnos. Pero antes, perdón, quiero darle un saludo muy especial a un amigo muy especial que nos acompaña hoy, Carlos Leret, desde Suiza, delegado de la asociación hoy Centro Carlo Acutis, amigos de Carlo Acutis, y que también peregrina por el mundo difundiendo el legado de Carlo. Para él un saludo muy especial que nos acompaña desde Suiza. Gracias, Luis Alberto. Buen día y bendecido día desde Antigua Guatemala. Soy la abuela de Paulina. Cariño en mi vida. Agradecida, muy, muy agradecida con esta reflexión y enseñanza. Y pues dándole infinitas gracias a Dios por conocerlo, amarlo y quererlo servir. Porque si nosotros no emprendemos ese caminar de servir, las piedras hablarán por nosotros, dice la palabra de Dios. Y pues a mi edad siempre lo digo, yo ya sé a dónde quiero ir. Y en esa espera estoy de la voluntad santa, perfecta y agradable de Dios. Y por medio del beato querido Carlo Acutis, pues creo que cada día se encuentra la autopista para el cielo. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta reflexión. Carlos, un saludo. Sí, Luis Alberto, yo quería aprovechar para preguntarte si tú ves alguna urgencia del Señor o alguna actualización o importancia en los momentos que vivimos con el hecho de que se está mostrando en su sangre y en su cuerpo y en su carne constantemente. ¿Ves alguna relación entre el pecado del mundo y que el Señor se nos muestra? Gracias, Carlos. Sí, hay una relación. Y mira, Carlos, que cuando nosotros hemos dialogado y hemos hablado, hay uno de los milagros eucarísticos en el cual Dios fue insistente, y fue en el milagro eucarístico de Buenos Aires. En el milagro eucarístico se manifestó en 3 oportunidades, y en las 2 anteriores la iglesia no hizo reconocimiento, sino que hizo el rito que pide la iglesia, que eso está a discreción del obispo, y solo en un tercer llamado se atendió a esta manifestación, porque imagínense, se manifiesta Jesús eucarístico en 3 oportunidades. Y cada manifestación, yo he tenido la gracia de contemplar 3 manifestaciones eucarísticas
2 hostias, o sea, no les puedo decir lo que se siente verlas. 2 hostias todavía con efusión de sangre, ver 3 coágulos de sangre de muchos años y verlos todavía con la humedad característica de un coágulo de sangre. Dios tiene una urgencia una urgencia. Carlos alguna vez me decía que la urgencia del cielo es que se conozca la Eucaristía, pues para que venga el reinado eucarístico y venga el reinado del Inmaculado Corazón de María. No habrá este reinado si no se manifiestan los dos, y vemos que los dos están caminando fuertemente a esto. Pero la manifestación urgente y el grito del cielo, como lo decía esta película, el latido del cielo, el grito urgente es que la humanidad reconozca a Dios a través de la Eucaristía como su amo y Señor, y quiere que la humanidad esté de rodillas, toda, desde la iglesia hasta el siervo más pequeño en el rincón del mundo, esté de rodillas ante Jesús Eucaristía. El gran pecado de la humanidad, las grandes tragedias de la humanidad, los grandes desastres de la humanidad, guerras, desastres naturales, se han dado porque la humanidad se ha alejado de Dios. Los gobiernos se han alejado de Dios, sacaron a Dios de sus constituciones, sacaron a Dios de los colegios, sacaron a Dios de la formación en sociedad. Y ahí está el declive y ahí está el desazón que está viviendo la humanidad. Entonces, la urgencia que yo veo a través de estas manifestaciones, que son cada vez más, es que la humanidad reconozca la importancia de Dios y la importancia de la adoración eucarística. Esto, la paz, lo digo yo acá, que estamos en Colombia con un falso gobierno de paz, llevamos 2 gobiernos hablándonos de una falsa paz, nunca nos la dará un gobierno. La paz no la dará nadie, ningún humano. La paz que necesitamos solo la dará la adoración eucarística, solo se dará a través de la Eucaristía. Y ese es el llamado a que Carlos nos está haciendo a través de los milagros eucarísticos, que él los entendió de una manera fácil, pero en las nuevas manifestaciones, ese corazón de Jesús está latiendo fuertemente. Es un latido, cuando uno analiza el nombre de la película, El latido del cielo, lo que nosotros es palpable y podemos sentir, y ya con la ciencia podemos ver el latido de un corazón, pero es ese corazón que late desde el cielo. Es el corazón de Dios mismo que está latiendo en la tierra, en las manos de un sacerdote y expuesto en una custodia. Ese es el latido del cielo que Carlos nos está diciendo, estemos de rodillas ante Jesús Eucaristía, para que el reinado eucarístico y el reinado de María se haga presente en la tierra y nos traiga la verdadera paz que estamos buscando. Javier, creo que levantó la mano. Rosa también levantó la mano. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, gracias por compartir. Llegué algo tarde, pero, ay Dios mío, o sea, aprendí mucho. Les hablo desde Honduras. Acerca de los milagros eucarísticos, es algo que desde pequeña me ha llamado bastante la atención. Mi papá siempre me cuenta y él siempre ha intentado como tener que nosotros tengamos esa conexión con la Eucaristía. De hecho, aquí en Honduras, hace Sí, como unos 2, 3 meses, 3 meses. sí, más o menos, hubo un milagro eucarístico que ya está en investigación. Creo que le iban a enviar en estos meses a Roma. Y es una comunidad muy pobre y muy pequeña, y yo siento que el Señor llegó hasta ahí para hacernos ver que Él está junto a los pequeños, junto a los sencillos y a los humildes. Y siento que la vida de Carlo Acutis para nosotros los jóvenes es reconocer a Jesús en lo sencillo.
Gracias, Rosa. Mira que cuando yo tuve conocimiento de esta manifestación eucarística, que ya reconocida como un milagro por su obispo, y que efectivamente, como tú lo dices, ya entró en la investigación científica, pero ya tiene ese reconocimiento de obispo que se puede ir a orar, tú lo resumías en algo que es fundamental, y es esa manifestación que se une de manera muy bella a lo que estábamos hablando hoy a través de la Navidad con los actores que hablábamos con Herodes, los Reyes Magos, pero también están los humildes y sencillos que eran los pastores. Es una comunidad muy pobre, una comunidad alejada, una comunidad que no tiene servicio de un sacerdote ordinariamente, sino muy esporádicamente, y es un laico, catequista, animador, el que ve esta manifestación con testigos, como aquellos pastores en el nacimiento de Jesús, que contemplan esta manifestación eucarística. Y el señor obispo allí ha dicho algo muy especial, y es que Dios se ha manifestado a los más pobres y a los más sencillos para enseñarnos a nosotros. O sea, una manifestación eucarística no siempre se da en las manos del sacerdote, que es el consagrado, sino que también tiene esa oportunidad para mostrarse a los más sencillos, que son los que ofrecen el sacrificio y van a vivir esta experiencia de ofrenda. Entonces, gracias por compartir esto, Rosa. Gracias por compartir este milagro, recordarnos este acontecimiento que sabemos que va a dejar mucha enseñanza en el camino de la formación y de nosotros como cristianos católicos. Carlos, ¿vas a comentar algo? Sí, yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarle si alguien está cerca del señor obispo en Honduras, porque existe un gran interés de la madre de Carlos, de Antonia Salzano, Sí. de hablar con el obispo y ver si puede empezar a documentar todo el expediente para incluirlo en la exposición de milagros eucarísticos. Si alguien nos pudiera facilitar el acceso al señor obispo, Antonia Salzano, se los agradecería mucho. Rosa, ¿qué tal si tú nos colaboras? Vamos a ver si Paulina, no sé si tú por interno le puedes escribir luego a Rosa que entre en contacto con nosotros o alguien de Con Honduras. mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Ok. Bien, amigos. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que Andrea quería hablar. ¿Andrea? Ah, Andrea Pavón, Santa Marta, Colombia. Así es. Bueno, más que una pregunta era como resaltar lo que usted comentaba de que al igual que, bueno, los Reyes Magos y todos contemplaron a Jesús en el pesebre, en el nacimiento, que por ejemplo acá en Colombia, pues, ajá, la novena es súper importante, y van los 9 días y todo, y ya después nos olvidamos de que existe el templo, de que existe la parroquia, de que está la Eucaristía. Entonces, que me pareció muy, muy importante y muy hermoso que pudiese resaltar eso antes de que ya empecemos como lo que es la preparación como tal al Adviento, a la Navidad, porque sí es importante como no solo dejarlo allí, ¿no? Sino como que continuar adorando, porque sí uno habla con mucha emoción de los milagros eucarísticos, pero a veces los dejamos como, ¿no? Como estas experiencias maravillosas y sobrenaturales donde se puede comprobar, ¿no? Que la existencia maravillosa de Dios, pero nos olvidamos que en el día a día, aunque no veamos nada como tal, sigue siendo el milagro eucarístico, ¿no? Entonces, como me parece muy hermoso que esté dando como estas catequesis de lo que es adorar, de lo que es la Eucaristía, sí, porque, pues sí, estas experiencias han sido maravillosas y siguen dándonos fortaleza en nuestra fe, pero que aunque no veamos que eso pasa en el día a día, sigue sucediendo, ¿no? O sea, sigue siendo el milagro, aunque no veamos, no sé, que salga sangre, o sea, sigue estando el milagro ahí presente.
Y por eso me parece muy lindo que esté dando esta catequesis como antes de entrar del todo a eso. Muchísimas gracias, Andrea, y te seguiremos esperando los domingos mientras Dios nos lo permita. Edgar. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Bendecido. Pues realmente pues todo lo que acontece cuando es una adoración eucarística aquí en mi pueblo, pues específicamente el sacerdote que es de la Fraternidad Misionera de María, él comparte con todos momentos eucarísticos acompañados de Santo Rosario. Aquí hay mucha actividad eucarística, hay mucha gente que está abandonándose con Jesús, pero cuando es el momento de procesiones, momentos de celebraciones, ahorita pues Cristo Rey viene y ya se nos menciona que se va a hacer una procesión dedicada a Jesús Eucaristía, toda la gente vive, pero cuando a veces son horas santas, eh, a veces pues hacen algo en plenitud sobre la iglesia, de esto, lo otro. Yo te hablo de que la compañía de Jesús siempre es enamorarse de Él y en todo momento y ser hermanos con todo el pueblo. Pero realmente el enfoque de la adoración eucarística es para llegar a más y ser humildes con nuestro prójimo. Ahí dice en la palabra de Dios que Él va a darnos la dicha de limpiar nuestras ropas, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, tanto como nosotros a Él y tanto como Él a nosotros. Entonces, el enfoque, como yo solo lo dicto así, el enfoque de todo esto es accionar y de verdad podemos ser unos verdaderos católicos, de llegar a más aprendiendo de esto y también dando, como yo le había hablado hace tiempo, un par de meses a Paulina, de que el conocimiento llega a más, a saber más de Dios, a más de Jesús. Y esto es catequesis, de lo que estábamos hablando, que se iba formando esto, lo otro, para que la gente comprendiera a dónde va el enfoque de Jesús Eucaristía. Es lo que quiere Carlo Acutis, de que nosotros sepamos como Él en su ministerio de aquí en la tierra, de ese pastoreo, aunque no conocía mucha gente, después de que Él empezó a hacer esto de las misiones del, ¿cómo se llama? Sobre los milagros eucarísticos, empezó a la gente a saber de Jesús, porque la verdad que mucha gente no sabía de esto. Y entonces, después de esto, pues nos enriquece y sabemos que Jesús tiene que estar vivo en nuestro ser y cuando lo miremos siempre, pues enamorándonos también, pero no dejarla ser una parte, de llegar a su pueblo, de evangelizar, de misionar. Y esto yo creo que si ustedes todos es posible, de que lleguen este mensaje a todo el mundo, a todo, porque es lo que dice la señora, a mí me lo dio hace poquito en un retiro vocacional, y pues Nuestra Señora quiere que esto se vaya a todo el mundo. Si ya faltan más países que vengan aquí a hacer esta catequesis y saber esto, pues es el empuje, es el empuje de hoy en adelante, y que cada momento un sacerdote haga esto como aquí en mi parroquia, sea muy fundamental en todo momento, acompañado de la Santísima Virgen, para que esa oración eucarística sea permanente. Solamente, Alberto, gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias. María Azucena y Carlos quieren compartir. María Azucena. Bueno, no. Carlos. Yo,
yo quería explicarles la reciente experiencia que tuvimos Importante. con la misión que hizo Antonia Salzano en Suiza. Suiza. Por 7 días estuvimos peregrinando con ella, misionando. Y en la Suiza francesa y la Suiza alemana, que son regiones muy duras, donde la gente está sumamente materializada, para mí fue sumamente sorprendente ver a estas personas, muchas de ellas dejar sus actividades diarias e ir a escuchar a Antonia, estar en la Santa Misa y en adoración, es decir, eventos de 2 a 4 horas, y ver todas esas iglesias llenas. Para mí fue una sorpresa. Yo tengo 13 años de estar misionando en Suiza y es la primera vez que yo veo una manifestación de fe tan grande. Luis Alberto ha estado conmigo acá misionando en Suiza y él sabe que los eventos acá son 30, 40, 50 personas. Obviamente, Carlos, es una gracia muy especial del cielo para estos momentos y para reafirmar a las personas en la presencia real del Señor, que es el centro y culmen de nuestra fe. Yo sí les puedo decir hoy que en Suiza hay fe. Sí. Gracias, Carlos, por ese testimonio. Y yo, en lo personal, hablaba con Carlos en nuestras comunicaciones. Le decía, Carlos, esas fotografías que yo veo no son de lo que yo viví en Suiza, en esa experiencia de misiones. Es una Suiza totalmente diferente, es una Suiza totalmente cambiada. Ver esa cantidad de niños en torno a la catequesis y sobre todo lo que dices de la adoración, porque cuando compartimos en adoración eucarística, a lo sumo éramos 8 personas, y lo que tú nos has manifestado es muy grande. Gracias por compartirnos esta experiencia. Yo solo quisiera comentar algo en relación a lo que dijo Carlos. Pues ahí sí que gracias a Dios yo siento que creé una amistad, ¿verdad? Con amigos de Carlos Acutis y sé todo el cariño que puso Carlos en esta misión, sé las largas horas de trabajo, los sacrificios que realizó. Entonces, en nombre de la iglesia, Carlos, también darle las gracias, ¿verdad? Por ser esa estrella frente a lo que a nuestros ojos parecía algo tan lleno de desesperanza, ¿verdad? Lo platicábamos, ¿verdad? La situación tan dura que vive Europa, pero es por personas que prestan sus manos y prestan su corazón que vemos cómo esta fe se va reavivando, ¿verdad? Y yo creo que también es importante mencionar que ahorita que nos adentramos más en esta adoración y en esta amistad con Jesús, pues el demonio, pues obviamente está más enojado, ¿verdad? Entonces, creo que a las 13 personas o más que están en la reunión, quiero ofrecerles mis oraciones. Sepan que como comunidad pedimos por esos momentos donde se van a enfrentar con el mal, donde van a tener la oportunidad para en libertad volverle a decir a Jesús. Entonces, pues les ofrezco eso. Creo que últimamente me he dado cuenta que si no estoy cerca de Jesús, caigo, ¿verdad? Le decía a mi novio que yo creo que es como una dependencia buena hacia Jesús Eucaristía. Y pues nada, agradecerles su testimonio de vida a ambos, a Luis Alberto y a Carlos, a cada uno de las personas que en libertad, hoy un domingo que es familiar, que es de descanso, dieron nuevamente un sí al Señor. Gracias. María Azucena mantiene la mano levantada, no sé si va a hablar. Yo creo que la ha dejado levantar.
Sí, yo creo que la dejó levantada. Ivonne levantó la mano también. Buenos días a todos. Hola Ivonne, buenos días. Ivonne nos habla desde Ocaña, Colombia, la ciudad donde estoy. Bueno, yo quiero agradecer al profe Luis, al señor Carlos justamente también, por ser, como dice Paulina, esa estrella para todos nosotros. El Señor siempre se vale de instrumentos para, para llegar a más personas. Lo hizo con Carlos, justamente, y Carlos se valió de ustedes. Entonces, y él, por gracia de Dios, y pues que ya está con el Señor disfrutando de esa felicidad eterna, obviamente, pues él sabe por qué fue que los escogió a ustedes. Y aquí están aquí están los frutos que obviamente en mi caso, pues son muchas cosas que todavía tengo que aprender, pero que gracias particularmente al profe Luis, eh, me he llenado de las cosas que nos debemos de llenar. Hemos llegado a la comprensión de la adoración a Jesús Eucaristía, y pues cada vez me sorprendo más de Carlos, que habiendo sido un muchacho pues tan niño, ¿no? Tan niño, y viendo cómo está el mundo, cómo estuvo el mundo en el momento en que él estuvo así como nosotros acá en la tierra, pues su prioridad fue el Señor Jesús Eucaristía. Y gracias a él comprendí realmente lo de nuestra misión en la tierra. Nuestro proyecto es ser santos. La misión de nosotros, la vocación de todos nosotros es ser santos, solo que nosotros debemos decidir cuál es el camino que debemos tomar para ser santos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para servir al Señor, para cumplir ese pues, ¿cómo se dice? Pues, de que tenemos que ser santos, que esa es la vocación, nosotros estamos llamados a eso. Entonces, pues, muchas gracias, y que Dios les siga bendiciendo, que el beato Carlos siga guiando sus pasos. Ese muchacho es todo un condenillo. Entonces, Dios les bendiga, y qué bueno pues estar acá en estas catequesis con todos ustedes también. Eso lo anima a uno a seguirse llenando del Señor, que es lo que Dios quiere. Amén. Muchísimas gracias, Ivonne. Nunca es suficiente lo que hagamos. Nunca es suficiente lo que hagamos por el reinado eucarístico de Jesús. Le damos un saludo a José Álvaro Cardoso, un gran promulgador también de la adoración eucarística en Colombia. He tenido la oportunidad de compartir con él, sé de su amor eucarístico, y bien, también nos comparte con nosotros. Y bien, con esto le queremos decir simplemente gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por este encuentro. Hoy fue 1:40. Nos pasamos un poco, pero creo que vamos por el camino que tenemos que recorrer. Si Dios lo permite, si Dios nos concede licencia el próximo domingo, creo que estaré en misión en Valledupar, Colombia, pero igual sacaremos el momento y estaré en contacto con Paulina. Estaremos tratando el tema de la cardiomorfosis. ¿Saben qué es la cardiomorfosis? Pues ahí les dejo esa inquietud, porque nos vamos a adentrar al corazón de Jesús. Vamos a estudiar muchos aspectos que, ya que conocimos el dolor de Jesús, conocimos algo de lo que es la adoración eucarística, vamos a empezar a adentrarnos en esos aposentos del corazón de Jesús. La cardiomorfosis. Un abrazo, Dios les pague, viva María por este encuentro tan especial. Saludo a mis hermanos legionarios. No lo había dicho, soy junto con mi familia, mi esposa, somos legionarios de María, por eso siempre decimos viva María.
Chao, chao. Viva Que María, viva. buen día. Adiós, feliz día. Viva María, hermano Luis.